Parashá Vayikra, Vayikra 1:1 a 5:26. Adonai llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló, diciendo: Diles a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Adonai una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Si su ofrenda fuese un sacrificio olá vacuno, deberá ofrendar un macho sin defecto. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro, ante Adonai. Luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda olá, y le será aceptado como expiación por él. Luego que sacrifique al vacuno ante Adonai. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen con la sangre todo alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. Luego deberá quitarle la piel a la ofrenda olá y deberá trozarla. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán hacer fuego sobre el altar y disponer la madera sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán disponer los trozos del animal, la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego, encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse con agua, y el sacerdote deberá quemar todo sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Adonai. Y si su ofrenda olá fuese del ganado menor, de los corderos o cabritos, deberá ofrendar un macho sin defecto. Deberá sacrificarlo al costado norte del altar ante Adonai. Deberá cortar el animal en trozos. El sacerdote deberá acomodarlo junto con la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse con agua. Luego, el sacerdote deberá ofrendarlo, quemándolo todo sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Adonai. Y si su ofrenda olá fuese de las aves, que ofrende tórtolas o pichones de paloma. El sacerdote deberá llevar el ave al altar y cortarle la cabeza con la uña. Después debe presionar el ave para salpicar su sangre sobre la pared del mismo. Y luego debe quemar la cabeza en el altar. Luego debe quitarle su buche con sus intestinos, que deberá arrojarlo cerca del altar, hacia el este, al lugar de las cenizas. Deberá dividirlo por las alas, pero sin partirlo. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda olá, ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Adonai. Y cuando alguien ofrezca a Adonai una ofrenda minjá, su ofrenda deberá ser de harina de trigo. Deberá derramar aceite sobre ella y añadirle incienso. Y deberá llevarla a los sacerdotes, hijos de Aarón, uno de los cuales deberá tomar de allí un puñado, lleno de su harina fina mezclada con su aceite, todo su incienso. El sacerdote deberá quemar esa porción de recordatorio sobre el altar. Es ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Adonai. Y el remanente de la ofrenda minjá será para Aarón y sus hijos. Quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minjá haya sido quemada para Adonai. Cuando hagas una ofrenda minjá de harina, de algún producto horneado que sea de harina fina, o gasas sin leudar de harina fina mezcladas con aceite, o matzot redondas, untados con aceite. Y si tu ofrenda minjá fuese hecha a la sartén,
que sea de harina fina mezclada con aceite sin leudar. Deberás partirla en pedazos y verter aceite sobre ella, es ofrenda minjá. Y si tu ofrenda minjá fuese preparada en sartén profunda, que sea de harina fina con aceite. Deberás presentar a Adonai la ofrenda minjá en cualquiera de esas 5 formas. Deberá ser entregada al sacerdote, quien deberá acercarla al altar. El sacerdote deberá tomar la ofrenda minjá, su porción de recordatorio, y deberá quemarla sobre el altar. Es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Adonai. El remanente de la ofrenda minjá será de Aarón y de sus hijos. Quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minjá haya sido quemada para Adonai. Ninguna ofrenda minjá que ofrenden a Adonai deberá ser leudada, pues no deben quemar como ofrenda de fuego a Adonai nada de levadura o miel. Podrás ofrendar a Adonai como ofrenda de primicias, pero no podrán ofrendarse sobre el altar como fragancia agradable. Sazona con sal todas tus ofrendas minjá, que en tus ofrendas minjá no falte la sal del pacto de tu Elohim. Con todas tus ofrendas debes ofrecer sal. Cuando ofrendes a Adonai una ofrenda minjá de las primicias de tus cereales, deberá ser ofrendada cuando comienzan a madurar las espigas. Deberá ser de granos, de cebada frescos y tiernos, tostados al fuego en horno cilíndrico perforado y luego molidos. Eso deberás ofrendar como ofrenda minjá de tus primeros granos. Deberás adicionarle aceite e incienso. Es ofrenda minjá de harina, como ofrenda de fuego para Adonai. El sacerdote deberá quemar la porción de recordatorio tomada de su harina y de su aceite, como así también todo su incienso. Y si su ofrenda fuese una ofrenda shelamim de paz, si es vacuno, ya sea macho o hembra, no deberá tener defecto para poder ofrendarla ante Adonai. Que presione con sus manos la cabeza de su sacrificio y que lo sacrifique en el patio de la tienda del encuentro. Entonces, los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán salpicar la sangre alrededor del altar de la ofrenda shelamim de paz. Deberá ofrecer como ofrenda de fuego ante Adonai la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo y toda la grasa que está adherida a las entrañas, los 2 riñones con la grasa sobre ellos, que esté sobre los flancos, el diafragma con el hígado, además de los riñones. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar, después de la ofrenda olá que está sobre la madera, sobre el fuego. Es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Adonai. Si su ofrenda fuese de los rebaños como ofrenda shelamim de paz a Adonai, deberá ofrendar un macho o una hembra sin defecto. Si ofrendase un ovino como ofrenda suya, deberá llevarlo ante Adonai, que presione con sus manos la cabeza de su ofrenda y que la sacrifique ante la tienda del encuentro. Y los hijos de Aarón deberán salpicar su sangre contra las paredes del altar. De la ofrenda shelamim deberán ofrecer como ofrenda de fuego ante Adonai sus partes más seleccionadas, la cola entera. Deberá quitarla desde sobre los riñones, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa de sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, y el diafragma, de hígado, además de los riñones. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, es el alimento de fuego para Adonai. Y si su ofrenda fuese un chivo o una cabra, deberá llevarlo ante Adonai, que presione con sus manos la cabeza del animal y que lo sacrifique ante la tienda del encuentro, que los hijos de Aarón salpiquen entonces su sangre contra las paredes del altar. Luego
que ofrende como ofrenda de fuego para Adonai la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo y toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. El sacerdote deberá quemar eso sobre el altar, alimento del fuego de fragancia agradable. Toda la mejor parte es para Adonai. Esto será un decreto eterno para todas las generaciones de ustedes. En todo lugar donde vivan, no ingieran nada de grasa ni nada de sangre. Adonai le habló a Moshe, le dijo: háblales a los israelitas diciéndoles: cuando alguien cometa una falta sin intención, violando alguno de los preceptos negativos de Adonai, si el que cometiese la falta fuese el Cohen, el sacerdote ungido, traspasando así la culpabilidad del pueblo, deberá ofrendar a Adonai por la falta que cometiera un novillo sin defecto como ofrenda por la falta, hatat. Deberá llevar el novillo hasta el patio de la tienda del encuentro ante Adonai. Deberá presionar sus manos sobre la cabeza del novillo y deberá sacrificarlo ante Adonai. Luego el sacerdote ungido deberá tomar de la sangre del novillo y deberá llevarla adentro de la tienda del encuentro. Deberá sumergir su dedo índice en la sangre y salpicar 7 veces ante Adonai hacia la cortina del santuario. El sacerdote deberá poner un poco de aquella sangre sobre las salientes del altar del incienso que está ante Adonai, dentro de la tienda del encuentro, y toda la demás sangre del novillo deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda ola, el altar de los sacrificios, ubicado en el patio de la tienda del encuentro. Deberá quitar toda la grasa del novillo de la ofrenda hatat por la falta. La membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa adherida a las entrañas, con los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, sobre los flancos y el diafragma, con un poco de hígado, además de los riñones, tal como se quita del novillo de la ofrenda de paz, shelamim. El sacerdote deberá quemar todo eso sobre el altar de los sacrificios, pero el cuero del novillo y toda su carne desde su cabeza hasta sus patas, su aparato digestivo y el excremento en sus intestinos, todo el novillo deberá sacarlo afuera del campamento a un lugar puro, donde se arrojan las cenizas del altar, y allí deberá quemarlo a fuego sobre leña. Deberá quemarlo en el lugar donde se arrojan las cenizas. Si el tribunal se equivocase por no haber estado el tema en claro a los ojos de la comunidad y llegase a violar algún precepto negativo de Adonai, incurriendo así en falta, cuando asuman que han cometido una falta, la comunidad deberá llevar un novillo joven como ofrenda por la falta, hatat, y deberá presentarlo ante la tienda del encuentro. Entonces, los ancianos de la congregación deberán presionar con sus manos la cabeza del novillo ante Adonai. El novillo deberá ser degollado ante Adonai. El sacerdote ungido deberá llevar la sangre del novillo adentro de la tienda del encuentro, y el sacerdote deberá sumergir su dedo en aquella sangre y deberá salpicarla 7 veces ante Adonai, hacia la cortina divisoria. También deberá poner un poco de la sangre sobre las salientes del altar que está ante Adonai, dentro de la tienda del encuentro, y de la sangre remanente deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda ola, que está en el patio de la tienda del encuentro. Luego, que le saque todas sus grasas y lo queme sobre el altar. Que haga con el novillo tal como hizo con el novillo de la ofrenda por la falta, hatat. Así deberá hacerle, y entonces el sacerdote les proveerá expiación y su falta les será perdonada.
Luego, que saque el novillo fuera del campamento y lo queme como quemó el primer novillo. Es ofrenda por la falta de la comunidad. Hatat. Cuando un jefe cometa una falta involuntariamente violando cualquiera de los mandamientos negativos de Adonai, su Elohim, haciéndose entonces culpable, al darse cuenta de la falta cometida, deberá ofrendar como sacrificio un chivo sin defecto, menor de 1 año, que presione con sus manos la cabeza del chivo y que lo sacrifique en el sitio donde se sacrifica la ofrenda Olá ante Adonai. Es ofrenda por la falta, Hatat. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda Hatat con su dedo índice y la coloque sobre las salientes del altar de la ofrenda Olá, y que la sangre la vierta sobre la base del altar de la ofrenda Olá y todas sus partes seleccionadas, que la queme en el altar, tal como la parte seleccionada de la ofrenda Shelamim, ofrenda de paz. Entonces el sacerdote le proveerá expiación y la falta le será perdonada. Si un individuo del pueblo cometiese una falta, violando involuntariamente cualquiera de las prohibiciones de Adonai, haciéndose entonces culpable, al percatarse de la falta cometida deberá ofrendar como sacrificio una cabra sin defecto por la falta que cometiera, que ponga su mano sobre la cabeza de la ofrenda Hatat por la falta, y que degolle la ofrenda Hatat en el sitio donde se degolla la ofrenda Olá. Que el sacerdote tome de la sangre con su dedo índice y la ponga sobre las salientes del altar y la ofrenda Olá, y que la sangre remanente la vierta sobre la base del altar, que le saque todas sus partes más seleccionadas, tal como se saca las partes más seleccionadas de la ofrenda Shelamim, de paz. Que el sacerdote queme todo sobre el altar, como fragancia agradable para Adonai. Así, el sacerdote proveerá expiación por la falta y le será perdonada. Y si su ofrenda por la falta, Hatat, fuese del ganado ovino, deberá ser una hembra sin defecto, que ponga sus manos sobre la cabeza de la ofrenda Hatat y la degolle en el sitio donde se degolla la ofrenda Olá. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda Hatat con su dedo índice y la deposite sobre las salientes del altar de las ofrendas Olá, y toda la sangre que la derrame sobre la base del altar, y que le saque toda su parte más seleccionada, tal como la parte más seleccionada que se quita del cordero de la ofrenda Shelamim, de paz. Que el sacerdote queme todo en el altar, sobre las fogatas dedicadas a Adonai. Así, el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida y le será perdonada. Si una persona comete una transgresión, si un individuo está bajo juramento y en efecto es testigo porque vio o sabe algo, si no se presenta a declarar, cargará su culpa. O si alguien toca cosa alguna impura, ya sea el cuerpo muerto de bestia impura, o el cuerpo muerto de animal doméstico impuro, o el cuerpo muerto de reptil impuro, incurre en falta, si olvidándose que está impuro, o si toca impureza humana, o cualquier otra cosa que lo pueda dejar impuro y se olvida, y luego lo recuerda, incurre en falta. O si alguien jura verbalmente hacer mal o hacer bien, o un juramento relativo al pasado y transgrede y luego se da cuenta, en cualquiera de estos casos incurre en falta. Cuando alguien sea culpable, en cualquiera de estos casos deberá confesar la falta cometida y deberá traer para Adonai como ofrenda suya por la culpa, por la falta que cometió, una hembra del rebaño, una oveja o una cabra, como ofrenda Hatat por la falta cometida. El sacerdote le proveerá expiación por su falta
Pero si sus recursos son insuficientes para una oveja o una cabra, que lleve a Adonai como ofrenda de culpa por la falta cometida 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrenda hatat y el otro para ofrenda olá, que se los lleve al sacerdote, que deberá ofrendar primero el que es para ofrenda hatat por la falta. Con la uña deberá cortarle la cabeza por la parte trasera del cuello, pero sin separarla por completo. Que salpique con la sangre de la ofrenda hatat por la falta sobre la pared del altar, y la sangre remanente que la exprima hacia la base del altar. Es ofrenda hatat por la falta. Y que el segundo lo ofrende como ofrenda olá, según lo prescripto. Así, el sacerdote le proveerá expiación por la falta que cometió y le será perdonada. Pero si no puede afrontar el gasto de ofrendar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, que ofrende entonces como ofrenda suya por la falta cometida la 10ª parte de una efa de harina, fina como ofrenda hatat por la falta. Que no le ponga aceite ni incienso, es ofrenda por la falta, hatat. Que la lleve al sacerdote y que el sacerdote tome de ella su puño lleno como recordatorio y que lo haga quemar sobre el altar, sobre las fogatas hechas en honor a Adonai. Es ofrenda por la falta, hatat. Así, el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida en cualquiera de estos y le será perdonada. Y será para el sacerdote igual que la ofrenda minjá. Adonai le habló a Moshe diciendo: si alguien inadvertidamente comete una falta expropiando algo que está consagrado a Adonai, que ofrezca como ofrenda a Sham por la culpa un carnero sin defecto del rebaño de un valor mínimo de 2 shekel de plata, el shekel del Mishkan, como ofrenda a Sham por la culpa. Y deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario, agregándole 1/5 de su valor, que lo entregue al sacerdote, quien le proveerá expiación con el carnero de la ofrenda a Sham por la culpa, y será perdonado. Si una persona comete una falta transgrediendo alguno de los mandamientos de abstención de Adonai, será responsable aunque no lo sepa, por lo que deberá llevarle al sacerdote un carnero sin defecto del ganado menor, de valuación apropiada para ofrenda a Sham. El sacerdote le proveerá expiación por su eventual falta, cometida involuntariamente e inadvertidamente, y le será perdonada. Es una ofrenda a Sham por la culpa y por la falta contra Adonai que haya cometido. Adonai le habló a Moshe diciendo: si alguien transgrede y obra deslealmente contra Adonai, engañando a su prójimo respecto de un depósito, una sociedad o un préstamo, o robando, o reteniendo el sueldo, o si encontró algo perdido y lo niega, o jurando en falso respecto de cualquiera de esas cosas que una persona puede hacer incurriendo en falta, entonces deberá devolver el bien robado, el daño causado con sus fraudes, o restituir el depósito que le fuera dejado, o el objeto perdido que hubiese encontrado, o cualquier otra cosa por la que haya jurado en falso. Deberá restituir todo íntegramente al dueño, más 1/5 parte, el día que admita su falta. Asimismo, que ofrezca a Adonai como ofrenda a Sham por la culpa un carnero sin defecto del rebaño conforme a la valuación, y que lo entregue al sacerdote como ofrenda por la culpa a Sham. Entonces
El sacerdote le proveerá expiación ante Adonai por la falta cometida, y le será perdonada cualquiera de las cosas que haya hecho incurriendo en falta.